Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa tarde de miércoles? Bueno, es un gusto nuevamente estar acá para otro episodio después del descanso de la semana pasada de Sanando a través de mi creación. En este programa invitamos a consultores en bioexistencia consciente para que nos hablen un poquito acerca de sus pasados y de su transcurso a través de diferentes profesiones que sean del ámbito creativo. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo acá. Hola Andre, Valeria, Verónica, ¿cómo estás? Hola Karina. Karina es nuestra invitada para el día de hoy. Yo he estado, les digo, he estado como en un tema investigativo para tratar de localizar consultores que vengan de estas ramas creativas y lentamente van apareciendo, pero les digo que si salen y me dicen directamente es mucho más fácil. Bueno, resulta que estaba yo un día en Facebook cuando veo, y yo he visto varias veces a Karina, que es consultora certificada en los espacios de certificados del PAC, del campus, y vi su perfil en Instagram y veo que tiene algo de danza y yo tengo que ponerme en contacto con ella para ver si se anima a acompañarnos y a compartir con todos ustedes esta historia y conmigo también para que podamos seguir creciendo y profundizando. Finalmente me dijo que sí, con mucho gusto la recibo yo acá para que nos comparta su historia. Vamos a darle ingreso. Es un honor compartir con ella ahorita. Vamos a ver, dame un momentito. A ver. Solo tienes que aceptar para subirte. Entonces, como les decía, aquí exploramos un poquito ese paso por todas estas profesiones creativas y qué nos encontramos sanando a través de ellas. Hola, Karina. Hola, ¿cómo estás? Un gusto esta invitación, un honor para mí. La No, verdad que para muy mí. contenta cuando me invitaste. Ay, qué bueno, me alegra. Yo, bueno, me siento un poquito stalker, o sea, aquí como acechándola a través de redes y haberme dado cuenta de esto por acá, pero dije, no, igual es un espacio para profundizar. Me han dicho muchos los consultores que es bonita esta oportunidad porque se encuentran con estos aspectos. Cuando hablamos, tú me dijiste que tú ya tenías una idea bien interesante acerca de las cosas que estabas sanando a través de esto, porque es inevitable que sanemos a través de estas cosas que creemos que estamos escogiendo de forma consciente y después nos damos cuenta que no es así. Es mucha la sorpresa cuando te encontrás a través de este camino, que estuviste una vida detrás de este arte y cuando te encontrás el porqué y el para qué de toda tu vida, ¿no? Que todo tenía un propósito mayor y eso que creíamos que estaba tan elegido libremente desde la pasión, desde el gusto, no era tan así, ¿no? Para mí fue una sorpresa cuando me pude encontrar con toda esta historia que yo creía que lo hacía exclusivamente por mí, para mí, y si no era de alguna manera para sanar todo un clan que vinimos con un propósito, ¿no? Claro. Y a través de estas cosas y de las profesiones, como de cada dato de nuestra vida, ¿no? Nuestro nombre, nuestras cosas, nos vamos dando cuenta de que somos mucho más que esta materia, que vinimos a trascender historias, que vinimos a sanar algo y que tenemos un propósito, ¿no? Más allá de que la vida misma es un propósito en sí, tenemos nuestros propios propósitos personales y bueno, y es alucinante cuando te das cuenta de eso y después de seguir eligiéndolo desde otro lado más libre, ¿no? Sin tanto peso, porque si no es como un peso que uno carga encima de uno. Entonces, por eso cuando me propusiste, creo que lo vi también como una buena posibilidad de que para que cada uno descubra a través de su profesión esto, no solamente de mi caso, sino que esto que me pasó a mí pueda servir para despertar cabecitas que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Que Claro, nada es casualidad en nuestra vida, que nada nos llega por casualidad y que todo está creado desde otro plano, ¿no? claro que sí. Y qué importante es esto que dices porque finalmente he recibido muchos mensajes después de los programas que me dicen, wow, esta es mi historia, está resonando con una parte de mí, mi mamá quería hacer lo mismo, mi hija, digamos en el caso de la danza, mi hija es bailarina, bueno, tantas cosas que cuando una persona decide sentarse acá en una de estos programas y abrir su corazón, termina sembrando una semillita
para seguir buscando en conciencia cómo es que esta historia que tengo acá enfrente en una pantalla del teléfono, del computador, termina despertando partes de mí, es un reflejo de mí mismo, ¿no? Es, Entonces, muchísimas gracias a ti. no, 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 gracias a vos nada es casualidad, por algo me encontraste, creo que era que tenía que ser y, y bueno, para mí es un honor y estar acá hoy y bueno, y poder compartir y sembrar un poquito más de conciencia. A mí me cuesta, por eso me pone muy contenta cuando me invitan y a veces me pone nerviosa tener que decir que sí, porque también tengo un tema con el de ser vista, que ya lo vas a entender cuando empiece a contar un poquito también toda la historia. Perfecto. Y creo que en algún momento me animaré a mis propios vivos, pero bueno, voy de a poco. Empecé con mis redes sociales, también a poder mostrarme, porque también tiene que ver con mi historia esto del ser visto como peligroso, ¿no? En Mm, un clan. Y me cuesta y para mí es un desafío estar hoy acá, pero sé que puede servir para otros que puedan entender también su propia historia, ¿no? claro, Y con nuestros propios ejemplos de vida está bueno poder hacerlo. claro que sí. Te entiendo también porque así no parezca a mí, también me cuesta mucho trabajo subirme en los vivos. Ah, Pero bueno. también viene un pulso como de compartir y de ir sembrando estos pedacitos de conciencia. Entonces, cada vez se vuelve un poquito más fácil. Pero Vamos tomando confianza y dándonos cuenta de que no pasa nada. Y decirles a un clan entero atrás nuestro, ves que no pasa nada, que nos vean. Eso que pasó en el pasado no tiene nada que ver con tu vida hoy. Pero bueno, tenemos esos códigos que nos frenan y te dicen ahí como cartel de alerta, cuidado, cuidado, cuidado. Y a uno le da ese dolorcito de panza de decir, ay, viste, o el miedo a ser juzgado. claro, Son muchas cosas que interfieren en todo esto, ¿no? Pero bueno, de a poquito nos vamos animando y es mayor el pulso a querer compartir conciencia así es. cada día un poquito más, ¿no? Claro que sí. Aquí nos saluda Andre y nos saluda A Guapé ver, desde Argentina. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a empezar con la historia de Karina para que empieces, Karina, a compartirnos un poquito acerca de lo que ha sido tu vida en relación a esta profesión, a esta vocación que es la danza. Cuéntanos un poquito cómo empezó toda esa relación tuya con esta con la disciplina. danza. Y mira, te cuento que mi relación con la danza empieza a los 3 años. Te das cuenta que me Wow. trasciende a mí. Ya a los 3 años de edad, mi mamá lo primero que hizo fue mandarme a danza, así que vos ahí ya podés percibir que había un interés por ese lado de que empezáramos con la danza o alguna vocación frustrada de alguna manera, ¿no? Claro. Y bueno, empecé desde chiquita, a los 3 años, ella nos apoyó, me iba después casi todos los días a danza a lo largo de toda mi vida. Ella nos cosía los trajes, se sacrificaba un montón por cada traje, por cada lentejuela, para que no nos faltara nada para la danza. Ujú. Y lo que fue asombroso en mí, que era mi pasión, me encantaban los shows, participar en los shows, pero nunca quise ser bailarina. Era lo raro en mí. Siempre mi intención fue la enseñanza de la danza. Que yo veía que tenía compañeras que se presentaban quizás en audiciones, en cosas, y yo no, mi intención directa a los 19 años los planteé a mi papá y que quiero una academia de danza, que ellos me ayudaron a ponerla ya con 19 20 años. Era muy jovencita para eso, ya hace 37 años que tengo la escuela de danza. Wow, ok. Em, Y te Entonces pregunto, dije, perdón, sí, te no, 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 pregunto no, no. si en algún momento cuando ibas a hacer las presentaciones, que empezaste así chiquita, a hacer las presentaciones, ¿te daba miedo, te daba nervios estar frente a un público o para ti era normal, pero tú ya sabías que estar en una presentación no era lo que querías, sino que querías enseñar? No, las disfrutaba mucho, en ese momento las disfrutaba mucho, no sé si tenía nervios porque me gustaba, nos preparábamos todo el año para esa presentación, pero creo que siempre más me preparaba para la parte de la docencia. Ok, Siempre era como mi objetivo desde chiquita la docencia. Por eso cuando terminé mis 18 años me dediqué al profesorado de educación física, que era lo que más se parecía a esa parte de la danza en cuanto al movimiento, porque desde casa me pedían ese título, certificado, entonces me dediqué a educación física, pero bueno, no, ya de entrada arranqué con la escuela y dediqué a full, que yo decía, es mi hija la escuela.
Es mi Ah, primer hijo y he tenido a mis hijos y hasta un día antes de parir estaba dando clase y a los 15 días estaba dando clase porque yo no podía abandonar la escuela. wow. Era algo más fuerte que yo. Mira, a tal punto de a veces dejar a mis hijos por la escuela. Sé que era algo muy, muy, muy fuerte en mi vida y dedicaba mi vida completamente a eso. Y bueno, fueron pasando los años y por momentos hasta lo bebías como un peso, pero no dejaba que nadie se metiera en nada. Las opiniones de afuera era como que yo me cargaba todo en mí. Y bueno, fueron pasando los años en la escuela, hasta inclusive venían chicos y había algo que no me daba cuenta en ese momento de que a muchos de los que venían los becaba también. Ok. Porque era otro dato importante en esta escuela que más de una vez tenía gente que me ayudaba adelante y cada uno me contaba su historia de qué le costaba en la vida, qué le costaba pagar la cuota o algo. Y yo decía, bueno, no, que vengan igual y becaba a ese chico y sobre todo en esos chicos yo me da cuenta que ponía un énfasis especial por En los tratarlos de pecados. sacar adelante con esos becados, porque por darles una profesión, porque digo, el día de mañana se pueden defender. Bueno, tenía una chica delante, una secretaria o algo que me ayudaba un poco y me decía, vos no aparezcas por acá porque si no, no cobramos nada, me decía. Ok. No me dejaban estar en la parte de la recepción directamente. Bueno, y fue así de tal manera de que cuando empezamos con todo esto de Humano Puente, ahí es como que se me despierta un poco el interés y me doy cuenta de cuando empezamos a hablar de profesiones, que nada es casualidad y por qué yo la elegí. Claro, mi mamá siempre me contaba de chica que ella iba frente a una escuela de danza y se quedaba mirando desde abajo cómo bailaban las chicas y ella no podía ir porque no tenía el dinero para hacerlo. Oh, Entonces ella dice, yo miraba de abajo cómo bailaban esas chicas y me encantaba. Entonces ahí cuando me cae esa ficha tan grande que dije, wow, hice una escuela de danza entera para mi mamá. Y en cada chico que no cobro, le estoy dando a mi mamá esa posibilidad sin darme cuenta que no podía sanar esa historia, eso le había pasado a ella. Por más que no le cobrara un montón de chicos, a ella, a la niña que fue ella, no podía devolverle ese momento de ingresarla a la escuela de danza. Así que ahí me cayó esa ficha que fue fuerte, ¿no? En darte cuenta de que habías toda una vida trabajado para darle esa escuela a tu mamá que ah, ella no había podido ir. Inclusive hacía los espectáculos de danza en teatros importantes en la calle Corrientes y el balcón principal se lo dejaba para ella. qué hermoso. Mira, y esto, Era algo que, por eso me enojé hasta un día muchísimo con ella, un día que no pudo venir. Me agarró un enojo. Pero no era normal, porque ujú, puede ser que no venga, pero era todo mi esfuerzo para que esté ahí, entonces me había enojado un montón una vez que no pudo venir. Fue muy loco y ahí después le empecé a encontrar toda la razón a todo esto, ¿no? claro, totalmente. Qué fuerte porque, bueno, para las personas que de pronto están acá y no conocen mucho de esto, Karina nos cuenta que ella inicia contando desde los 3 años, entonces ya sabes que eso viene de otra parte. ¿Qué Claro, pasa? Cuando nosotros estamos entre los 0 y los 7 años, estamos sumamente conectados con mamá. Es casi como si fuéramos una persona, sentimos las emociones de ella y de una u otra forma uno de los estudios que hacemos nosotros durante el proceso es el llegar a ver cómo estos códigos y estas emociones de mamá y estos patrones que está viendo mamá terminamos adoptándolos como nuestros porque de una u otra forma decimos, esto es lo que me ha servido para llegar hasta aquí, entonces yo tengo que repetirlos. Y este deseo trunco de mamá es algo que terminas tú volviendo tu profesión, tu vocación, algo para reparar este gran dolor de esa niña, hoy estaba preciso hablando de la niña interna, de esta niña parada enfrente de esta escuela de danza y no pudiendo acceder a lo que otras personas accedían. Entonces, qué hermoso esto que cuentas y me imagino también que en momentos tuvo que ser un reto porque tú no eras consciente no. de que estaba ese pulso por sanar esa historia de mamá. Claro, yo no era consciente, el estudio era mi vida, yo lo llamaba mi hijo, mi primer hijo, mira que tengo dos hijos más, y yo lo llamaba mi primer hijo a la escuela de danza. Y bueno, después de todo esto es como que lo pude recolocar. Sí.
y ya dejó de tener tanto sentido para mí. Pude empezar a delegar, a darme cuenta de que ya no me interesaba tanto, pude dejar en otras personas, apoyar que las decisiones las tomen otros. Y hoy en día te digo que me dedico exclusivamente a la parte de danza clásica, que por ahí fue lo que siempre más me gustó, que también tiene su fondo, que le encontré el por qué me dediqué tanto a esa parte de la danza donde quizás no voy tanto por la parte artística, sino más por la parte técnica. Yo siempre soy muy de que se coloquen, que logren la postura, que de la excelencia técnica más que la parte artística, que hay gente que por ahí suelta más lo técnico y se vuelca más a la parte expresiva. Y yo siempre muy en la parte técnica. Me la pasé colocando caderas también en clásico. Bueno, hoy en día me dedico a eso y al estudio casi el resto de las clases solté la parte de decisiones. Es como que si me hubiese sacado una mochila de encima, pero una mochila muy grande de encima Claro. hoy. Que bueno, y me dio el tiempo necesario quizás para dedicarme un poco más también a esto de humano puente que tanto nos apasiona, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo se llama este primer hijo? Porque acá lo dijiste, yo tengo dos hijos más, pero el primero, ¿cómo se llama tu academia de danza? Estudio danzar, Estudio danza. estudio Claro. danzar. Muy bien, qué lindo. Y, Bueno, y bueno, y te comentaba también que después con respecto al área que me dediqué, porque uno fue bailando todas las clases, que el jazz, que el zapateo americano, tap, pero me dediqué exclusivamente a la danza clásica y me la pasaba acomodando la cadera. No sé si los que conocen danza clásica, la parte de la colocación de la cadera, la pelvis, la rotación de la cabeza del fémur, que notamos, tiene que estar bien colocada para la abertura de las piernas. Bueno, digo, pero una vida colocando caderas, 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 caderas. Hasta que estudiando un poco la vida de mi papá, después cuando arrancamos con todo esto, me di cuenta que él entre los 8 y los 10 años estuvo 2 años enyesado de acá abajo en esa época, pensá que él ahora tiene 80 y pico, ujú, porque su cabeza de fémur se había fisurado y se había luxado la cadera. Mirá no si me digas. también no trataba de colocar bien esa cadera que se había salido del lugar, se luxó y se fisuró la cabeza del fémur, que me la pasé la vida colocando, digo, para que estén bien colocadas cuando bailaban. Digo, Ah, no, es demasiado perfecto la profesión, lo que uno elige para sanar historias, ¿no? Es como que eh, todo en nuestra vida está tan dirigido y creemos que lo manejamos por una pasión, es para cuestionarnos desde dónde nuestro inconsciente nos hace que esto nos guste y que esto no nos guste, ¿no? sí. Que es Y, increíble. y preguntándote así como tal de la vida de la academia, ¿en algún momento durante tu proceso, ya sea estudiando o durante el proceso de la academia, encontraste de pronto dificultades o todo se dio, siempre fluyó muy bien cuando era en relación a esto relacionado con la academia? Todo lo que relacionado con la academia, dentro de todo funcionó. Siempre le puse mucho esfuerzo, mucha pasión. Siempre las 24 horas del día estaba en mí pensando en la academia. Yo creo que dormía pensando en las coreografías que iba a marcar, en los bailes que iba a hacer, en las historias que iba a crear, porque también creaba siempre muchas historias para los shows que tenían un contenido bastante espiritual cada una de ellas. Esa parte sí fluyó bastante. Me costó mucho y que no logré aún hoy en día hacer fluir toda la parte que después quise desplegar, porque en un momento dado en la academia yo tuve un quiebre un poco de unos cuantos años. Cuando me agarré un cáncer de mama, le eché la culpa a tanta ganas que le ponía, son esos momentos que uno no sabe por qué, pero dice, es tanto que le estoy dedicando que estaba cansada con todo. Bueno, le eché la culpa a eso Ujú, y me quise alejar, pero no me podía alejar del arte. Entonces empecé a escribir obras de teatro, canciones, desde ujú, ese lado que mi cabeza no podía. Y desde ese lado no pude salir adelante. Mirá que escribí 3 obras, algunas las llegué a poner en cartelera. Por eso te digo, del no ser vista, eso era para exponerse demasiado ujú. y había un bloqueo detrás de esa exposición que después también la encontré no hace mucho. Desde dónde este no ser visto es peligroso, ¿no? O el ser vista es peligrosa en la vida. Pero Entonces, eso es la parte que no pude hacer fluir a nivel artístico, la parte de teatro, de escribir canciones
de tus propias historias, De las mi- que estás plasmando. Ay, no te escuché. Espérame un Ay, ahí segundo. está. ¿Ya me oyes? Ahí está. Listo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Listo. No te escuchaba, quedaste Es que muda. entró una llamada y no sé por qué no, lo tuve todo el día en no molestar y lo quité en no molestar 5 minutos antes y entró la llamada preciso. Bueno, de Nueva York. Vamos a ver por qué, porque nada es casualidad. Me lo Con las anoto. comedias musicales, las obras de teatro. Tendrían que llegar a Nueva York, ¿viste? ¿Tendrías que? Bueno, lo que iba es entonces, para recapitular un poquito acá, la parte que no fluyó tan bien fue cuando tú estabas escribiendo estas historias y las querías mostrar al mundo, ¿es así? Las Claro. tuyas. Mm, Sí, esa ok, parte no pude hacerla fluir y sabían que las historias estaban lindas y que tenían un trasfondo lindo y un mensaje muy lindo. Había hecho una de las primeras que escribí que era Un mundo imaginario para niñitos de 3, 4, 5 años, que lo hicimos a beneficio de una parroquia, con números musicales, bailados, cantados. Vinieron varias escuelas en varias oportunidades a ver la obra, unas devoluciones hermosas de los nenes que después te mandaban los dibujitos y todo. Pero después me era insostenible desde lo económico poderla poner en cartel y no siendo conocida, ¿no? Y me daba cuenta que igual me daba miedo dar el paso, de mostrarla en un lugar más público, que no sea algo tan reservado y privado. Yo me daba cuenta en mí que tenía cierto miedo, ¿no? A dar ese paso. En un primer momento pensé que era por miedo a ser juzgada, que no guste, pero después no, me di cuenta de que tenía otro trasfondo también, ¿no? Mi abuelo escribía obras de teatro, el papá de mi mamá, ujú, en ese momento medias gauchescas también, con mensaje, con todo. Y una vez mi mamá me cuenta que hace una de estas obras a beneficio de, no sé si era un sindicato, algo así, para juntar plata para la gente. Y, y le dan una paliza muy grande que dice, en ese momento quedó muerto y tirado en el piso. Casi muere ahí. Y lo claro. salva un médico, ¿no? Porque ellos eran económicamente, mirá mi abuelo también, que un poco de distorsión desde lo económico, ¿no? A ellos les faltaba mucho, porque mi mamá no podía ni siquiera tomar su clase de danza, y Claro. sin embargo hacía sus obras a beneficio. Hay una distorsión desde lo económico muy grande. Y terminó casi muerto, dice, pensamos que se moría y este médico lo pudo salvar y nos ayudó un montón sin cobrarle nada, bueno, que él después le hizo un regalo, con sus propias manos un mueble, no sé qué era. Y hará cosa de 15 días atrás. Me di cuenta que mi mamá le vuelvo a preguntar por esta historia, porque me enteré hace poco, y, y me dice, ah, sí, lo salvó el doctor, determinado apellido. Y me di cuenta que tengo una consultante con ese apellido, de la que yo ni le hubiese cobrado y estoy totalmente involucrada con que pueda salir adelante porque tiene una enfermedad bastante complicada y ella está saliendo adelante y para mí es muy importante. Y dije, wow, Claro. es como querer devolverle a esa persona, a ese apellido, ese favor que había hecho con mi abuelo que lo salvó y uno quisiera devolver eso también, ¿no? Fue increíble cuando me di cuenta de eso en la vida, como uno crea todas esas realidades, ¿no? Impresionante. Y bueno, y desde no ser visto me di cuenta que, claro, hacer una obra de teatro para mi vida pasa a ser peligroso. Él por hacerla casi muere, ¿te imaginas que cómo hago yo para a poder hacerla? Que hay un inconsciente que te está protegiendo, códigos que traen nuestros ancestros, traemos detrás toda esa carga de lo que vivió cada uno, de lo que le dio vida eh, y de lo que los llevó a muerte, ¿no? Entonces nuestro inconsciente nos va a prohibir hacer aquello que pueda llevar y ser peligroso para la continuidad de la especie humana, ¿no? Totalmente. Aparte porque, a ver, estamos hablando de algo que tú estás creando y que estás poniendo de manifiesto, que era lo mismo que hacía tu abuelo, es decir, una historia diseñada por ti, que la estás volviendo pública, pero cuando eso ocurrió en el pasado, hubo una tragedia, una casi muerte, que para el inconsciente la casi Es muerte no muerte. existe, para el inconsciente es la muerte, igual.
Y nosotros estamos muy guiados por estos temas de biológico y antibiológico y cualquier cosa que nos acerque a la muerte, vamos a tratar de evitarlo de cualquier forma posible. Entonces se trunca acá. Pero también me llama mucho la atención que está ese pulso por transmitir historias que llegan a ti, porque las historias que llegan a ti nunca llegan de ningún lugar. O sea, tú siempre a través del arte estás tratando de expresar algo que está a nivel inconsciente. ¿Hay algo de estas historias que de pronto hayas escrito, que tú hayas podido relacionar de pronto con cosas que hayas visto a nivel ancestral, eh, de pronto de estas historias de tu linaje, que tú quisieras estar tratando de repararlas con las obras que estabas tratando de mostrarle al mundo? Y mira, ahora me lo estás preguntando y me lo estoy cuestionando, Juanita. Mira, todas llevan un mensaje detrás, ¿no? Sí. La primera obra para los nenes chiquitos tiene que ver mucho con la idea de aquello que imaginamos y pensamos, porque se entra a un mundo de la imaginación donde todo lo que uno imagina es posible. Entonces ahí aparecen, uno se imagina unas hadas locas, aparecen estas hadas locas bailando, qué sé yo. De golpe aparecen unos monstruos y ahí se pregunta y se interactúa con el público qué pasó, quién tuvo ese pensamiento tan malo que crea estos monstruos en la vida, ¿no? Ya mira, eso fue en el año 2011 que hice esa obra, hace años. Tiene mucho que ver con esto que hacemos nosotros ahora, creo que ya se venía, nada es casualidad. Y para los nenitos como para ver que los miedos, las cosas, lo estamos creando desde el pensamiento y que podemos tener todo lo que quieran y que en un momento dado aparecen todos sus personajes favoritos y cuando termina la obra lo bueno es que lo pueden seguir teniendo cuando quieren porque lo pueden traer con la imaginación al momento que quieran, ¿no? Eh, parte de esa idea. Pero la segunda puede ser un poco que tenga que ver con esto del dar, que era la parte esta de mi abuelo, por ahí, esta necesidad de dar y de ayudar al otro y de ayudar al otro. Eh, porque hablaba de unas princesas un poco sin sentido su vida, porque tenían todo muy servido y que necesitaban eh, hacer algo diferente y a través de un mayordomo consiguen hacer misiones para ayudar a la gente. Ok, muy Entonces se disfrazan, van, vienen y ahí surgen un montón de temas musicales en esas emisiones, pero termina con que ayudando a los demás le encontraron un propósito de vida y un sentido a su propia vida, se ayudaron ellas mismas, ¿no? Pero esa necesidad de estar en el prójimo, que lo tenía siempre mi abuelo, y en sus obras se veía mucho ese tema del dar y del ayudar muy, muy presente, muy ¿no? fuerte. Sí, Muy usualmente, fuerte. Por eso ahora que me lo decís, digo, wow, sí, puede ser que tenga que ver. claro. Usualmente, ¿qué pasa? Cuando vemos una persona, bueno, primero hay muchos códigos en la sociedad que nos llevan también a pensar en este dar de forma desbalanceada, desde el no tengo, pero igual trato de dar. Pero también puede venir de historias en las cuales la persona que da en exceso puede estar relacionada con algún mal visto del clan e inconscientemente está tratando de reparar esa imagen. Entonces digamos que en tu caso es más como por darle lo que la mamá no tuvo en su momento, darle la escuela de danza. Pero de pronto más atrás, mucho más arriba, hay alguien que sí tuvo mucho y algo pasó con esta persona que lo hizo quedar como el mal visto. Entonces, las personas que vienen en generaciones subsiguientes vienen y van a decir, yo voy a empezar a dar todo. ¿Por qué? Porque no quiero que me identifiquen con ese mal visto allá arriba. Y esas son las historias, el tipo de historias que nosotros también vamos a ir a buscar cuando encontramos este tipo de patrones en consulta, cuando encontramos estos patrones en la vida de las personas. Pero bien interesante porque aparte las historias que estabas creando están muy relacionadas también con este abuelo que también daba mucho. Tal vez más arriba hay Claro, algo. él daba mucho y no se quedaba nada y en cuanto al trabajo también, ¿no? En su trabajo era albañil y le hacía las casas a la gente para ayudarle porque le daba lástima y le pagaban cuando podía. Era un tema, pero creo que él tenía un tema también, un bloqueo a nivel con el trabajo, porque su papá muere trabajando. Mm, claro, Entonces ahí hay un tema donde el trabajo pasa a ser peligroso también, ¿no? claro, claro. Entonces ves como cada uno tenemos nuestra historia y todo lo que vivimos es perfecto para esta historia que estamos queriendo reparar.
porque ahí empieza su gran drama y su gran abandono. Cuando muere su padre, termina en un orfanato porque su madre tiene que ir a trabajar eh, como cocinera a una casa de familia y lo tiene que dejar a él en un orfanato con 8 años de edad. Entonces ahí no solo pierde a su padre, que sino también pierde a su madre. Entonces, de alguna manera el trabajo pasa a ser un poquito peligroso en su vida, eh, en esa vida. Y bueno, y de ahí también uno empieza a encontrar en su propia vida y uno lo habla acá como para que por ahí cada uno lo va encontrando un poco en su historia, ¿no? Esta abuela que era cocinera pasa a cocinar y tuve que dejar al hijo. Y si a mí hoy me decís, odio la cocina. Yo nunca entendí por qué puteo tanto cada vez que me tengo que poner a cocinar. Pero bueno, todo esto uno lo empieza a encontrar esos códigos en uno y lo empezás a entender desde otro lado, que te dice no te gusta, no te gusta, no te gusta. ¿Cómo que no te gusta hacer esto? No, no me gusta, me siento mal y odio tener que estar cocinando. Y claro, en otra vida tuve que dejar a mi hijo por cocinar, ¿no? Para... Claro. Qué, qué inmenso esto y para que lo vean. Igual podría ser que otra persona en el clan hubiera salido cocinando porque como eso dio vida anteriormente, la mamá tenía que salir y traer el sustento a través de cocinar o lo que sea, Pero entonces volver. generalmente va a estar en una polaridad, o la nada Exacto. como a mí, o va a estar polarizada donde se dedica a ser Así cocinera. Su es. profesión va a ser la cocinera, va a ser alimentar a la familia con todo. Generalmente te polarizas, no es un tema neutral, No, creo, ¿no? De totalmente. ahí salen las profesiones, por eso también lo vine al caso y lo quise contar, porque creo que por ahí hay ciertas profesiones como cocinera, por ahí No, yo algo pasó que dio vida y hay una pulsión muy grande a cocinar porque con eso pude mantener a mi familia, ¿no? Y en mi caso también había muchas historias de hambre. Entonces yo estoy compensando estas historias de hambruna arriba, buscando cocinar y buscando ser también bien vista, porque una abuela, bisabuela, mal vista, no alimentaba a sus hijos, no les cocinaba. Entonces también está ese pulso. Por uno, el tema de la hambruna, por el otro, yo soy, o sea, yo no soy esa persona porque yo todo el tiempo estoy cocinando. Es mi forma de mostrar amor. Entonces, Está bueno que aclaremos un poquito por qué hablamos de alejarnos tanto del mal visto, ¿no? mm, Porque el mal visto dentro de un clan es el que queda aparte y a lo largo de la historia y de la biología y de la humanidad se ha mostrado que todo animalito que se lo aparta de su manada porque es mal visto, ese es el que murió. Entonces, siempre lo que más va a estar tratando nuestro inconsciente es escapar de ser de ese mal visto del clan porque corremos riesgo de morir, es lo que nos dice nuestro inconsciente que ha pasado a lo largo de la historia en todas las manadas, ¿no? Cachorro que lo alejaron, cachorro que lo separaron, las posibilidades de vida eran muy pocas, entonces hacemos lo que sea con tal de que no nos aparten de nuestra propia manada. Y así si es. tenemos por ser dobles o algo que habría que saber lo que es un doble, ¿no? Algo que nos une energéticamente más con esos ancestros, mayormente el inconsciente colectivo de nuestro clan nos va a relacionar con esa persona. Y si esa persona justamente fue la que no alimentó y está relacionada de alguna manera energéticamente más fuerte que con el resto, porque te llamas igual, porque naciste el mismo día, por un montón de cosas o parecidos físicos, te vas Va a a tener tratar ese de alejar lo pulso. más posible de ese mal visto porque yo tengo casos así donde en esto del dar tanto también, porque a mí me pasaba esto del dar mucho, del dar mucho, del dar mucho. Soy doble de una abuela que justamente se la tildaba de egoísta, ¿no? Que solo vivía para ella. Claro. Entonces, eh, me tengo que alejar de esa persona que, a tal punto de que quizás yo sentía una empatía especial por ella y sentía que no me alejaba por fidelidad a cierta parte del clan, ¿no? Que no me acercaba, que hoy digo, wow, de haber sabido todo esto antes, cómo hubiese podido disfrutar más por de esa abuela, ¿no? Mm. Y también cómo estás reparando con esta obra que nos dijiste, con la obra de la Sí, princesa, mira, ¿verdad? tenés razón. Que está dando, que busca la forma de dar y dar y dar y limpia esa imagen también. Claro, mira.
Y de haber sabido todo esto antes, cuánto hubiese podido disfrutar de esa abuela y conectarme desde otro lado. Pero bueno, creo que todo se da en el momento justo para darnos cuenta de que Así. venimos a reparar esas historias y desde la comprensión, porque seguramente es así por algún motivo. No es casualidad que ella esté polarizada desde ese lado eh, y no desde el otro, ¿no? O neutral en ese tema, ¿no? De ser tan yo, digamos. Claro. Mira, aquí vamos a tomarnos un momentito, saludemos porque entró Claudia, entró Laura, nos está diciendo, hola chicas, hola Laura, qué rico tenerte por acá. Entró Brenda, entró Cecilia, entró Gilda. Ay, qué rico tenerlas por acá. Chicas, si están poniéndose al día o si han oído algo y se sienten identificadas con la historia de Karina, en especial esto último que acabamos de ver, qué inmenso el poder ir viendo cómo no solamente es la profesión, es la obra que creamos que también de una u otra forma está reparando a un nivel muy profundo, ¿no? Entonces, qué lindo. Cuéntanos, ¿qué más has podido ver tú de esto? Porque en un momento empezaste a contar otra historia y creo que nos cortamos con esto. Gracias, Laura. Laura dice, hermoso tema, hermosas, gracias por compartir. Es bien profundo. Cuando empiezas a trabajarte y a encontrar la lógica detrás de estos pedacitos de tu vida, de estos aspectos de ti, de inclusive de lo que pones acá de manifiesto como una obra, un libro, un escrito, una receta, todo tiene su información, todo tiene su Claro, información lógica. porque todo tiene su información, más allá de la profesión, por eso te digo, a veces los gustos, como te dije, de no cocinar y de que lo hago igual, pero a Sí. disgusto. Y todo tiene un sentido en nuestra vida y cada cosa que fuimos haciendo. Es increíble cómo nos conecta y a medida que vamos conociendo nuestra historia y nos vamos metiendo hacia adentro, toda nuestra vida tiene un sentido y nada es casualidad de lo que nos pasó desde todo. Los nombres, los apellidos, los nombres de los hijos. eh, Tengo un caso especial de que me pasó hace poco, ¿no? Yo tengo a mis hijos. Ujú. No tiene que ver con profesiones, pero tiene que ver con esto de descubrirnos, de que hay algo más fuerte que nosotros o que somos más que materia. Somos esa conexión, yo creo que tenemos una antenita de acá que nos conecta a nuestro verdadero ser y esta materia es lo que nos va manejando, ¿no? Y conecta nuestra mente y nuestra mente nos hace pensar y decidir y hacer todo lo que nuestro ser le va diciendo que vino como experiencia esta vida a sanar. Ujú. Eh, yo tengo mis hijos, que los dos, sin darme cuenta, en esa época jovencita, a mil, con la escuela de danza, todo, los dos se llaman con G, el apellido, Ok. con el nombre y el nombre, ¿no? Gastón, Guadalupe, se llaman con G. Y el apellido de ellos es con P. Digo, wow. Y mi marido también tiene la G y la P en el nombre y en el apellido. Ok. Entonces, me doy cuenta un día que mi suegra me regala un anillito de mi marido cuando era chiquito que decía GP. Y dije, uy, este anillito le sirve para mis dos hijos, para mi marido, todos son iguales, menos yo. Y yo soy de apellido Loyovine, mi mamá es González, es G, pero yo nunca lo asocié. Hace un par de años me fui a Italia a conocer un poco los pueblos de mis abuelos, que fue cuando si se puede ir es una experiencia única. Ellos vinieron de allá y nunca más volvieron, Mm. así que te imaginas que Estabas conectarme con llevándolos a ellos, cuando todos. estaba llevando a todos, fue muy fuerte, desde lo territorial, desde entré a Italia con una cistitis y no me fui de ahí hasta que no la saqué, digamos. Claro. Fue increíble. Yo sabía, tomaba agua, porque digo, es algo que el cuerpo está pasando por Ok. territorio, fue muy O sea, ya fuerte. sabías, ya Ya estabas sabía en tu porque fue hace un año, hace 2 años Ok. atrás. Llego al pueblo de mi abuelo y me encuentro con una prima de hija de una hermana de mi abuelo, que es la única que quedaba en ese pueblo, todo, un poquito con dificultad. Me empiezan a contar un poco la historia y me entero que mi verdadero apellido no es ese, que mi verdadero apellido también empezaba con P. Ok. O sea que la GP de Gonzalo de mi mamá soy yo, Ok. que él después
en un momento dado, el papá de mi abuelo se cambia el apellido, que su padre no se lo pudo dar porque ahí hay una historia de amor que no pudo ser, porque pertenecían muy a la aristocracia y no se podían casar con chicas que no eran de la aristocracia. Ujú. Y si bien le puso el, la casa donde él vivió, una casa linda, lo mandó a estudiar y todo, no se pudo casar con esta chica y no le pudo dar el apellido. Apellido, claro. Y este muchacho, para no ir a la guerra después, unos viejitos lo adoptan como hijo para que él se hiciera cargo de ellos, o sea que mi apellido de alguna manera lo salvó de morir en la guerra, ¿no? Wow. Y sí, porque si no tenía que ir a la guerra. Entonces, por como estaba a cargo de estos viejitos, le dieron este apellido que tengo yo hoy en día, ¿no? Pero bueno, con mis hijos, el, el apellido mío, yo soy GP y me busco un marido GP, una hija GP, un hijo GP, y digo, ay, todos yo soy la diferente. No, la original era yo que no me daba cuenta. Que mirá lo que es la Tu historia cuando me di creación. cuenta. Es increíble, ¿no? Esas cosas que están mucho más allá de nuestro entender. Y lo lógico, lo loco con respecto a las profesiones, ahora hablando, que este chico, el padre lo manda a estudiar a Nápoles porque era gente que se ve que podía, pero bueno, no se pudo casar con su madre. Era el papá de mi abuelo. Ok. Yo sabía que había un cambio de apellido, pero pensé que era en la prehistoria más o menos, no sabía que era tan cerca la Que cosa. era tu bisabuelo, ¿no? Es el Claro, papá. Sí. mi bisabuelo, claro, mi bisabuelo. Y, a tal punto de que va a estudiar sastrería, era sastre. Me, Oh, coinc- me cerró bien la historia porque un par de hijos de él acá en Argentina eran sastres también, ¿no? claro. Y dije, wow, el sastre cose, ¿qué está intentando hacer en su vida que quedó afuera? Unir a la familia. Unir a la familia. Ahí tenés otra profesión, como a través de la profesión se intentó eh, Reparar. un- reparar también eso, ¿no? Eh, esa máquina de coser que está ahí. Me llamó la atención que apenas llegó al pueblo entró a un hotel, que eran tipo de esos decorados medios antiguos, todo, y había una máquina de coser. Hermosa, Ujú. una cinta. Digo, ay, mira qué cosas antiguas, qué linda máquina de coser. Me llamó la atención esa máquina. Y al otro día me entero de toda esta historia. Parecía que algo me la venía anticipando, que era sastre, Claro. que No, mantenía a la familia a través de la costura. Y vos pensás que habrá sido un chico que teniendo sus abuelos por ahí a 10 cuadras, porque vi las casas, eh, no se podía relacionar con ellos, sus tíos, sus primos. claro, Entonces, que elija de profesión sastre, que el padre lo mande a estudiar eso, fue increíble, ¿no? claro. Es el sastre del pueblo. Tiene todo el sentido. Desde esta misma imagen mental de ver a la niña parada enfrente de la academia y queriendo estar y hacer parte de esta clase de danza y de experimentar esto porque tiene ese deseo, es la misma historia del niño parado a unas cuadras viendo a la familia toda unida y no poder hacer parte de esta familia. Entonces, todo el tiempo encontramos formas de reparar estos dolores que se quedan allá anclados y de pronto, aquí, hoy en día, no nos están generando problema, porque para ti la academia era tu vocación, amabas la danza, ahora, claro, tenías un poco esto de este pulso inconsciente de tratar de sanar a través de la academia, pero para ti no era tanto un síntoma, ¿cierto? No lo vivía como un síntoma, pero sí era una carga pesada sobre los hombros. Me ponía toda la Mm, academia sobre mis hombros. Era como que me sentía demasiado responsable de todo. claro, Es como que fue una liberación muy grande. Entonces, a partir de ahí, la decisión es de vos misma. Es como liberarte de todo ese peso y de esa carga, ¿no? Y claro. darte cuenta de que por más que traigas a todas las niñas del mundo, a la niña de tu mamá no la ibas a sanar. Es una niña que la tenés que sanar desde otro lado, desde otra comprensión y desde otra historia. Lo pasa mismo como hemos visto los casos de esos pediatras que viven sanando niños Sienten este y síndrome quizás no pueden salvar de al hermanito que murió en un parto o al hermano de la abuela que murió y no pueden salvar a ese niño que por ahí
del clan que causó tanto dolor, ¿no? Y están salvando a todos los niños del mundo y siempre insatisfechos porque siempre falta ese cachito, ¿no? Esa insatisfacción constante de... Entonces ahí es como una... Cuando tomás conciencia del por qué y el para qué, quizás podés disfrutar desde otro lado, desde tu arte, sin la presión esa. Es como te sacás una presión muy grande el tomar conciencia de el para qué de tu profesión. Yo siempre digo, hay dos opciones, o la elegís realmente desde vos, nuevamente, o la dejas definitivamente. Muy bien. O de ahí te das cuenta que no era lo tuyo, ¿no? Porque tenemos, se dice, dos profesiones y dos vocaciones en la vida, la que te viene dada y la que vos elegís. A veces pueden coincidir, no siempre coinciden. Sí. Entonces esta segunda etapa la elegís vos desde otro lado. Mira, aquí dice Laura, Karina no cuenta que además escribe tanto para sus obras, letras Ah, musicales. Sí es nos una das, divina, Laura. Hablo con ella mucho. qué lindo. Sí, Y aquí, por ejemplo, vimos esa obra que hiciste que estaba reparando un poco esta historia de la abuela. Cuéntanos un poquito más de eso, de qué tipo de canciones te gusta escribir para tus obras. la mayoría tienen su mensaje, ¿no? Ahí tengo la tercera obra que hice para chicos de secundario cuando se reciben tiene que ver con las vocaciones, ¿no? En Ah, Con ir detrás de los sueños. Es una obra específicamente de un grupo de chicos de quinto años que se encuentran con un orientador vocacional y ahí empieza todo el debate de qué va a elegir cada uno para su vida y desde qué lado lo elige y qué es lo que buscan, ¿no? Cada uno tiene un interés diferente, uno en la pasión, otro en enamorarse, en el otro en el generar dinero y está ese debate, ¿no? Y el miedo a no llegar a eso también. mm, Y este orientador los va llegando desde el lado de lo que yo después me di cuenta, pues esto lo escribí antes de lo que sería el Ikigai, ¿no? Encontrar ese propósito de vida que tenemos cada uno, que lo podemos encontrar a través de la pasión primero, ujú, ir por eso que nos gusta, darnos cuenta por eso de lo que tenemos facilidad, porque ahí en ese momento dado dice, sí, yo no quisiera ir a ujú, la luna o quisiera cantar y por ahí hoy mismo yo me di cuenta que mi voz no tengo ni oído para cantar y no voy a ir por ese lado, quizás voy por escribir canciones, sí, ir por aquello que sabés que tenés facilidad. Y, y bueno, y en última instancia, bueno, ese resumen final de tratar de recibirse de persona feliz en la vida, ¿no? De no importa lo que hagas, sino el cómo hagas cada cosa y cómo elijas cada cosa para vivir en esa hora. desde el Y ahí hay muchas corazón. canciones que uno va escribiendo con mensaje, ¿no? Ese adolescente que busca y que no sabe en una de las canciones que quiere, ¿no? Si quedarse en ese conformismo de lo que todos le dicen y ir por ese camino seguro, que todos le dicen que va a ir seguro, o ir por aquello que sabe que le va a costar por ahí más esfuerzo, pero va detrás de su pasión. Entonces ese adolescente que no sabe qué quiere, que sabe que quiere todo, pero que no sabe qué es ese todo que quiere. O otra canción que se habla sobre la cancha de la vida, que podemos estar en un juego y la vida es un juego, ¿no? Y podemos retirarnos y vivirlas dormidos, eh, pero bueno, meterte en la cancha a jugarla es de otra manera, donde te estás arriesgando a perder, te estás arriesgando a que te golpeen, te estás arriesgando a las malas jugadas que te puede hacer uno, que te puede hacer el otro, pero siempre está tu posibilidad de meter el gol, que si te quedas Claro, afuera no la tenés. así es. Entonces, ¿qué decidís? ¿Jugarla en la cancha o mirarla de afuera, no? Hay canciones que tienen mucho que ver con todo eso, que la cancha de la vida, media hip hopera, hecha para adolescentes, ¿no? El chico que compuso la música, un divino. Y bueno, las disfruté mucho mientras tanto, pero quedaron ahí ocultas, guardadas. No las pude hacer, la obra dos veces, el subir a escena, pero bueno, que mucho esfuerzo y por otro lado, atreverme a dar ese paso más adelante no pude nunca hasta ahora. Ya voy a poder, creo, en algún Eso es momento. lo que yo siento. Están ahí, están como, ¿sabes? Como en ese Llamada de trance, Nueva en ese York no lo estado dijo. de crisálida. Y después cuando las muestres, nos cuentas, vienes y nos cuentas cómo te fue con eso. Pero ahorita en algo de lo que estabas diciendo con esto de que los niños escojan algo que realmente aman hacer, vuelve y me viene la imagen de tu mamá parada enfrente de la academia mirándola con tantas ganas de poder hacer algo que realmente quiere hacer Y mira, sin poder.
sí, en cuanto al clan mío también, ¿no? Yo somos un montón de primas y yo un poco lo cuento todo, no por contar mi vida, sino para que cada uno después por ahí Claro, lo pueda claro, encontrar, ¿no? claro, total, así es, este es tu espacio. Digo, capaz que sirve un poco para ir dándose cuenta cada uno de lo que va haciendo, ¿no? En cuanto a profesiones, son todas, todas docentes. Y yo también dentro de largo elegí la docencia, ¿no? Y bueno, en el caso de mi mamá me decía que ella era muy buena alumna toda la vida y no pudo seguir estudiando porque tuvo que trabajar. Y hasta la maestra le fue a hablar porque le cambiaban, le ponían turnos rotativos, empezó un secundario y para ella fue un dolor tremendo tener que dejar ese secundario porque le ponían los turnos rotativos en el trabajo y era una necesidad trabajar. Entonces, Claro. creo que esa necesidad de estudio, del no haber podido, del sentirse desvalorizada porque no pude estudiar, hay un clan entero reparando eso, de Claro, maestras que tratando de educar y de llevar, ¿no? Y eso hoy en día que yo tanto veía, tanto mi abuelo, mi mamá, todos que leen el diario, leen cantidades de libros, de cosas, creo que saben más que cualquier persona que estudió de historia, de todo, pero bueno, ese no haber podido estar ese título de la escuela, ¿no? sí, 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 sí. Wow. Y hay Claro, un tienes clan todo el entero reparando la docencia. Digo, wow, no puede ser que todas las primas, todas sean docentes. sí. Es raro. Te das cuenta que no, No, no es así. exactamente. Acá te das cuenta que no es coincidencia y que viene un pulso inconsciente que te está llevando constantemente a reparar. Ya casi se nos acaba este espacio, pero quería preguntarte algo. Varias cosas en realidad, está muy cortito el tiempo. Eh, Hablamos mucho y no sé de qué, cómo se nos pasó. Se pasa rapidísimo cuando estamos divirtiéndonos y entrando en nosotros mismos y aprendiendo de la persona que ponemos enfrente para enseñarnos. Yo aquí estoy aprendiendo un montón de ti. Cuéntame, ¿sabes de qué era la obra que tu abuelo creó para este sindicato, a beneficio del sindicato? ¿Cuál era el tema de la obra? Mira, no estoy muy segura que sea esa, pero una de las que yo tengo, y era esa porque ella hablaba mucho de las problemáticas sociales, ¿no? Y Ujú, esa obra hablaba de toda la gente de campo, de cómo era sometida, cómo no tenía muchas posibilidades de vida. Y era una obra gauchesca, él escribía muy gaucho, era muy patriota, mm, mucho a los... Y era una obra donde, como un reclamo a toda esa parte patronal que sometía tanto a toda esa parte obrera, ¿no? Que sí, hablaba. como un poco a lo que son estas diferentes clases, la clase dirigente y la clase obrera y demás. Claro, donde estaba muy sometida y no tenía derechos a nada, porque ubiquémonos en una, no sé, montones de años atrás, ¿no? En el año 30 Mm, donde todo el que trabajaba en el campo y pertenecían a esos fundios grandes eran un poco como esclavos de alguna manera de esos patrones y tenían claro, y que no, responder, no tenían derechos a nada, como ni de alguna a manera. casarse con la persona con la que se querían Y casar. sabes que es una historia de que el hijo de este patrón se enamora de una de las chicas de, sabes que sí, Juanita, me lo está haciendo ver vos ahora. Se enamora de una de las chicas que pertenecía a esa clase baja. Mm, mira que Pero termina de una manera media trágica esa obra, pero bueno. termina de una manera súper trágica porque si a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo, abuelo, bisabuelo, Sí, pero este es otro sale, abuelo. Una es del parte de mi papá y el otro es de parte de mi mamá, ¿viste? ok, Este que te estoy contando de las obras de parte de mi mamá. Y este bisabuelo es de parte de mi papá, ¿no? Es increíble, pero del árbol me viene son de los dos exactos. lados la misma historia. Por algo la contó él esa historia en su obra, ¿no? Sí, no lo pensé, porque no llegué a pensarla porque en esa obra él contó esa historia que de alguna manera termina trágica, ¿no? Mm, bueno, Eh, todo está construido desde el ser que eres acá y vas viendo las diferentes historias en una rama, por uno de los linajes, por el otro de los linajes, vas viendo cómo los árboles son espejos, se terminan viviendo los mismos conflictos tal vez en generaciones diferentes, pero finalmente este tipo de cosas muestra, es mi creación. No es tanto el hecho de que un árbol termine siendo espejo del otro, sino que como yo vengo con el propósito de entenderme a través de estas problemáticas que están en este linaje, es mi creación, yo lo estoy poniendo acá enfrente mío.
eso es lo que más importante de todo esto. Es, lo más importante es que estas pequeñas cosas nos hacen dar cuenta que a veces uno desde la vista, los ojos, lo que escucha, no lo puedo creer porque la mente no lo puede comprender. Pero estas cosas que te van pasando tan ilógicas como esto a través de las profesiones, esta historia que se repite en las dos clanes, cada historia que escribimos que tiene un sentido, nos hacen dar cuenta que somos mucho más que esta materia y que venimos con un propósito, que vinimos a sanar algo. Y cada cosa que nos pasa nos podemos enojar con cada cosa que nos sucede, pero viene para mostrarnos algo de nuestra vida y no desperdiciar esta experiencia que vinimos a hacer como seres valientes que decidimos encarnar esta vida, ¿no? Nos tenemos que autofelicitar y agradecer a nosotros mismos de tener la valentía de habernos puesto estos códigos delante nuestro para sanar nuestra existencia que va más allá de esta vida material, ¿no? Y poder comprendernos como espíritu que somos, bajamos de un todo, ¿no? Eh, Y como, es difícil para la mente comprenderlo, pero a través de estas cosas y estas coincidencias y estas casualidades y estas profesiones y todo esto, son pequeñas cosas que a la mente hacen boicotearla un poquito como para decirlo, hay algo más. Somos algo más que esta vida, ¿no? Que esta vida no se acaba acá. Es solamente un paso, somos ese puente a la eternidad que somos, ¿no? claro, y como la primera herramienta que tú hiciste tuya, porque era un poco de mamá, pero tú hiciste tuya, está tan relacionada con ese expresar estas emociones que no han podido ser expresadas a lo largo del clan, como crear estas obras ficticias que en realidad no son ficticias, sino que nos están contando la historia, que tú desde tu punto creativo estás conectándote con todo ese inconsciente para poner de manifiesto algo que te está pidiendo ser visto y que está pidiendo ponme en un escenario para que las otras personas que están acá puedan verme y puedan vibrar con esto y sanar y sanamos juntos también, porque finalmente son partes y fragmentos de tu universo. Entonces, qué hermoso Sí, sí, cómo sí. coges esta herramienta y luego llegas a un camino de conciencia, como lo es la bioexistencia consciente, para poder entender el desde dónde estás tú sanando todo esto que ya se estaba sanando a través de esa profesión. Sí, 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 es increíble cómo esta profesión a mí me dio esa posibilidad y también es increíble cuando me encontré truncada desde la danza, de poder expresar, porque también uno a través de creando una coreografía, un tema musical, va expresando todo eso. Cuando me veo truncada a través de esta enfermedad, me tengo que volcar a otra parte artística que fue lo del teatro porque necesitaba seguir expresando todo eso que traía y que no encontraba la manera de manifestarlo en materia en realidad, ¿no? Y en última instancia las obras las hice para mí misma, ¿no? Para despertarme. Uno cree que es para el resto, pero en última instancia todo es para nosotros mismos, ¿no? Que como este vivo es para nosotras mismas ir despertándonos, ¿no? Totalmente, A mí totalmente. me fue muy productivo el vivo, Juanita. Hermosísimo, me encantó que hubieras compartido tu historia con nosotros. Cuéntanos un poquito para las personas que están acá viéndolo y que lo van a ver en diferido, si resuenan mucho con tu historia y dicen, a mí me gustaría empezar un proceso de consultas con Karina. ¿Cómo sería la mejor forma de contactarte por si quieren empezar contigo? Bueno, mejor forma de contactarme es a través del Instagram o de Facebook que estoy. Bueno, de mi número de teléfono que está en las páginas de Humano Puente, porque somos consultores certificados tanto en empresas como en el campus. Así que esa es la manera. Y con gusto siempre acompañarlo, porque yo siempre digo con cada persona que está frente a nosotros, despertamos juntos, ¿no? Claro que sí, Sanan y sanamos, ¿no? así es, Así. 100%. ¿Y algún mensaje final que le quieras dejar a las personas que están viendo este vivo acerca de pronto de dedicarse a la danza o al teatro musical o de lo que has aprendido tú de ti misma a través de tu paso por estas profesiones? Y como mensaje que siempre traten de seguir la pasión, ¿no? Nunca guiarse de más allá sea la danza, la pintura. Creo que el arte maneja mucho lo que es nuestro hemisferio derecho. No es tan calculador, pensante, qué es lo que nos conviene, lo que no, sino deja fluir a ese hemisferio y manifestar lo que somos, ¿no? A través del arte
te permite conectar con esa parte tuya que no es la mente específicamente y poder sacar a flote todo eso que está ahí guardado queriendo salir y sea cual sea la forma del arte, la música, el canto, la pintura, la danza con el cuerpo, permitirse hacerlo y darle ese espacio que es muy importante, yo creo, en la vida de una persona porque aflora esa parte inconsciente nuestra que si no le cuesta más porque la mente la bloquea, la bloquea, la bloquea y a veces el arte, yo siempre digo, es esa aspirina que no te tomas, Ujú. porque cuando te conectás con esa parte, salís de la mente, de ese rumiar que te hace y que te coloca y te hace pensar determinadas cosas, podés desconectar un poquito de eso y después volverte a tu espacio desde otro lado, ¿no? Claro. Así Mm. que, bueno, solo desearles eso, que uno se atreva a buscar y seguir su pasión, eso que por lo que yo digo, si bien a veces es un medio de trabajo, una profesión o lo que sea, lo harías aunque no lo sea. Dedicarías las 24 horas a eso, de dedicarte, que estás esperando llegar a tu casa y para dedicarle un poquito de tiempo, que no renuncien nunca a esa parte, ¿no? Que creo que es la parte más sanadora del ser. Así que a mí desde mí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, Karina. Gracias. Aquí se están despidiendo. Gilda se despide, Laura, Natalia, hermoso, Claudia también. Gracias por estar con nosotros. Para todos aquellos que no han podido entrar al vivo desde temprano, ya lo voy a publicar para que puedan acceder a él y lo puedan ver completo porque es hermosísimo. Poneme Gracias. a mí también, así lo comparto. Claro, Dale. Y eternamente agradecida, Juanita. Mil, mil gracias. Mil gracias por contigo. verme. Te vi, te encontré, te busqué y te encontré. Mil gracias por verme y bueno, un abrazo grande y seguiremos compartiendo Claro todos que sí. esos espacios que también amamos y tenemos mucha pasión en esos lugares. Se nos van las horas y no nos damos cuenta que podemos estar 3 o 4 horas reunidos y es tanta la pasión que no nos damos cuenta y queremos más, ¿no? Eso también es una pasión. Así La bioexistencia es una pasión. se vuelve una pasión porque es una pasión eh, que te lleva a conectarte con ti mismo a un nivel muy profundo y se termina volviendo un poco adictivo Sí. el poder encontrar ya un poquito más. Siempre Entonces, querés pero más, bueno, siempre a sabor a poco te queda. sí. Bueno, Bueno, tengan Juanita, todos una excelente un tarde. abrazo grande y un abrazo para todos los que estuvieron presentes y bueno, y a los que nos verán, ¿no? Chao. Chao, chao.